Hola, este es el octavo video de la serie de primeros pasos con Blender 2.8 y el tercer video dedicado al proyecto del diorama. El último video habíamos hecho unos ajustes para que el cañón coincidiera un poco mejor con la base, de modo que continuemos. A continuación lo que voy a hacer es una pequeña extrusioncita en la base para hacer una última pieza del soporte que sea la que abarque el soporte del cañón. Entonces voy a agregar un loop con control R, como lo habíamos estado haciendo, control R, y voy a agregar otro a otro lado y voy a seleccionar estas caritas de acá. Las voy a extruir. Para extruir, como tienen una carita y entonces no tengo necesidad de presionar Z, sino que salen extruidas en el eje Z. Y voy a escalarlas un poquito, entonces S para escalar y en la Y, porque quiero escalarlas en el eje Y para hacer algo como esto. Yo creo que este soporte del cañón sigue estando demasiado ancho. Voy a seleccionar estos vértices de acá y escalarlos en el eje X un poquito, y los de afuera también los selecciono y los escalo un poquito en el eje X para que sobresalgan un poquito estos soportes que hay acá. Bueno, esta base me gusta más. Probablemente bajar un poquito estas últimas piezas que extruí para que no sobresalgan tanto. Algo como esto. Y yo quiero deshacerme de estos loops porque no me están prestando ninguna utilidad. Estos loops que agregué al principio porque empecé desde subdividir todo el cubo que tenía, entonces me creo unos loops. Estos que no los quiero porque no me están sirviendo de nada. Entonces yo puedo seleccionar el loop. Acuérdense que es con Alt y clic encima del loop. Y vamos a usar otra opción que teníamos para borrar. Ya vimos estas tres opciones: borrar vértices, aristas y caras. Y ahora voy a utilizar esta opción del final que dice Edge Loops. Me borra el loop, pero no me está destruyendo la forma. Voy a hacer lo mismo con este. Lo selecciono X y Edge Loops y me lo borra. Entonces ahora tengo esa pieza un poquito más simplificada, lo cual es una gran ventaja. Lo siguiente que voy a hacer es hacer las ruedas. Nuevamente salgo a modo objeto y voy a hacer las ruedas a partir de un cilindro. No voy a ocultar los otros objetos que tengo acá porque los necesito de referencia para saber dónde voy a poner la rueda. Agregar, Shift A para agregar y cilindro. Al igual que hice la primera vez, 32 vértices es demasiado. Normalmente 32 vértices es mucho y no queremos una malla más densa de lo que necesitamos para representar lo que sea que vayamos a mostrar. Entonces voy a utilizar, puede ser, no sé, hagámoslo con 16 vértices. Es posible, creo que voy a utilizar menos, voy a utilizar 12 vértices. Me gusta esa apariencia low poly de todo el modelo, entonces voy a utilizar 12 vértices. Habíamos visto que por defecto las tapas de este cilindro forman un n-gon, es decir, una cara de, en este caso, 12 lados. Pero yo puedo cambiar ese comportamiento desde las opciones acá de la última acción que realicé, que fue agregar el cilindro. Entonces, en lugar de n-gon, voy a utilizar esta opción que dice Triangle Fan. La opción que dice Nothing es que me deja el cilindro hueco. La opción que dice Triangle Fan lo que hace es cerrar esas tapitas, pero con triángulos como en un patrón radial, en un patrón concéntrico. Entonces voy a utilizar esa opción. Y aquí viene algo importante. Si yo quisiera que estas ruedas giraran de verdad, me convendría que el origen de este cilindro corresponda al centro del cilindro, para que cuando estas ruedas, veámoslas un momento desde vista superior, fueran a rodar, pues rodaran de este modo. Sería muy conveniente, pero en este caso, para este ejercicio las ruedas no van a rodar, entonces voy a dejar que el origen de ese objeto sea el centro y voy a ubicar las ruedas, o esto que podría ser mi primera rueda, voy a ubicarla en modo edición a un ladito y ya les voy a mostrar para qué. En modo edición voy a, primero que todo, rotar este cilindro en este sentido, rotar 90 grados exactamente. Voy a escalarlo y voy a ponerlo en la posición en la que iría
la primera ruedita que podría ser acá. Voy a mirar en vista lateral y voy a poner esto un poquito más hacia adelante. Digamos que aquí. Miren que aquí la parte de abajo, lo que tengo exactamente abajo es un vértice y yo quiero más bien que sea una carita, entonces voy a hacer lo mismo que hice ahora con el cañón, R de rotar, control para rotar a intervalos precisos y voy a rotar 15 grados. De esa manera puedo mover esta rueda hacia abajo y ponerla que lo que descanse en el suelo sea una carita. Me parece que se ve un poco mejor. A continuación voy a escalarla en el eje X, digamos este tamaño, y la voy a mover también en el eje X para que esté más cerca de la base. Voy a escalarla un poco más, nuevamente la muevo hacia arriba, revisemos el calibre. Yo creo que está muy gruesita, entonces escalar en el eje X. Listo. Y voy a hacer la parte interior de la rueda como esta partecita de adentro, y el modo en que lo voy a hacer es seleccionar estas caras de afuera, voy a extruirlas, entonces E para extruir, pero en lugar de moverlas las voy a escalar, S para escalar, y voy a hacer una extrusión como hacia adentro. Y ahora sí, extruyo otra vez y ya tengo esa partecita de la rueda. Voy a seleccionar todos los vértices de esa rueda y voy a duplicarlos, Shift D para duplicar, y voy a presionar la letra Y para moverla en el eje Y exactamente y poner esta rueda un poquito más atrás donde iría la otra rueda. Tengo dos ruedas en el lado derecho del cañón. Para hacerlas del lado izquierdo voy a utilizar un concepto del que no hemos hablado hasta ahora, y es modificadores. Los modificadores son operaciones que realizo sobre un objeto pero que no son destructivas. Pueden crear geometría adicional, pueden deformar la geometría que yo tengo, pero esos cambios no son destructivos, es decir, que yo los puedo revertir en cualquier momento. Y el modificador que voy a usar, voy a ir aquí a mi workspace de layout para que se vea mejor lo que voy a hacer. El modificador que voy a utilizar, los modificadores se agregan y se quitan desde esta pestañita donde está el icono de la llave. Entonces con las rueditas seleccionadas voy a utilizar un modificador que se llama Mirror. Mirror lo que hace es crearme el reflejo de la geometría que yo tengo. En este lado tenía las ruedas del lado derecho, Mirror me crea las del lado izquierdo porque las calcula desde el origen del objeto y da la casualidad que el origen de este objeto en este caso coincide exactamente con el origen de las coordenadas. Entonces funciona perfecto que el mirror esté calculado desde acá. Si yo muevo este objeto, miren, el puntico naranja es como la distancia media exactamente entre las ruedas de la izquierda y las ruedas de la derecha. Esto también ocurre porque por defecto este modificador mirror, el eje en el que funciona es el eje X, pero también podría funcionar con el eje Y o el eje Z, pero en este caso lo necesito es en el eje X. Voy a utilizar una operación parecida para hacer que este contorno de la rueda se vea suavizado, pero aquí el bordecito se ve afilado. Entonces clic derecho, Shade Smooth, y luego vengo aquí a las propiedades, a los datos del objeto, las propiedades de la malla, y nuevamente en este panel de normals voy a prender Auto Smooth. En este caso podría aumentar este valor un poquito más arriba de 30, 45, sea un número apropiado, y de esa manera tengo suavizados las aristas que yo quiero que estén suavizadas, pero las que son mayores de 45 grados, por ejemplo estas caras aquí que están como a 90 grados formando un ángulo de 90 grados, entonces este borde sí se ve afiladito. Ese es el efecto que quiero. Entonces ya tenemos las ruedas más la base más el cañón. Probablemente las proporciones de este cañón con la base se puedan mejorar un poquito, pero eso es un trabajo que cada uno puede realizarlo para ajustarlo a las proporciones que quiera. Por ahora lo voy a dejar así. A continuación lo que voy a hacer es modelar la pared que va al frente del cañón con la abertura para la ventana.
y lo voy a hacer a partir de algo que ya hice, que fue el piso. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es duplicar el piso. Entonces Shift D para duplicar esta pieza y voy a entrar en modo edición a esta pieza. Desde la vista superior voy a seleccionar todos los vértices de esa copia del piso y voy a rotarlos 90 grados. Estoy presionando control para rotar a intervalos precisos, y luego desde la vista lateral voy a rotar también 90 grados para hacer la pared, y voy a mover todos estos elementos hacia arriba. G para mover, Z para mover en el eje Z, y voy a moverlos hacia arriba hasta que la última tablita de esas coincida con el origen del objeto más o menos. Miren que toda esta operación la estoy haciendo en modo edición. De hecho, voy a pasar aquí a mi workspace de modelado. Ahora sí, con este nuevo objeto en modo objeto voy a moverlo hacia adelante. Entonces G y Y lo voy a mover hacia adelante hasta que coincida con el final de las tablas del piso. Lo interesante de tener este punto de pivote aquí es que yo podría escalar este objeto en la X, y miren que escala desde el origen, lo cual es muy útil si yo quisiera que todo ese objeto fuese un poquito más pequeño. Algo como eso, voy a escalarlo en el eje Z alrededor de la mitad, puede ser, pues no sé, algo como esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora en la escala, el canal Z de la escala, parece que la escala es 0.395. Yo ya había mostrado antes cómo se restablece una propiedad. Para restablecer la escala es Alt S y vuelve otra vez esto a estar en 1 y vuelve a su tamaño normal. Pero voy a deshacer esta operación, y en lugar de restablecer la escala, ahora voy a hacer que esta sea la escala original de ese objeto. ¿Cómo lo hago? Vengo aquí al menú de Object y hay una opción por aquí que dice Apply. Dentro de todas estas opciones que me aparecen aquí, yo voy a escoger escala. Entonces, aplicar la escala, ¿qué es? La escala, pues la apariencia del objeto sigue siendo la misma, pero ahora la escala es 1, 1, 1, o sea, esta ya es la escala original de ese objeto. Siguiente cosa que voy a hacer, voy a entrar a modo edición de este objeto, voy a seleccionar todos estos vértices de este lado y los voy a mover hacia el lado contrario. Entonces G para mover, X, y voy a pasarlos a este lado. ¿Por qué hago esto? Esto lo estoy haciendo porque para hacer la pared y que esto me quede perfectamente simétrico, voy a utilizar el modificador que utilizamos anteriormente y que es Mirror. Entonces vengo aquí, agrego un modificador Mirror, el programa me calcula automáticamente la otra mitad, pero voy a hacer un par de pasos adicionales. Uno de ellos es que estas caras internas las voy a borrar, porque lo que quiero hacer es después fusionar alguna de estas tablitas para que sean una sola pieza con la otra mitad, y estas caritas me quedarían adentro, y no quiero eso. Entonces X, y voy a borrar esas caras, faces, listo, ya no tengo caras ahí. Lo siguiente que quiero hacer es seleccionar las caras que no van a ser como parte de la ventana. Entonces imaginémonos que más o menos por aquí hay una ventanita, probablemente esta cara, esta tabla y esta tabla no las quiero que pasen de largo hasta el otro lado, sino dejar el huequito ahí. Pero esta y las de arriba sí las quiero para que se unan en el centro. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar cada tablita si hay unos vértices que están en el mismo punto y es súper complicado de seleccionarlas? Hay una opción de seleccionar toda la geometría que está conectada a un vértice, y esa opción es poner el puntero cerca del vértice que yo quiero seleccionar y presionar la letra L. Entonces selecciono todo lo que esté conectado a ese vértice, y voy a hacer lo mismo con estas tres primeras tablitas y lo mismo con estas tablitas de arriba, y dejo deseleccionadas estas que sería el espacio donde va a ir la ventana. Entonces selecciono esta y selecciono esta. Quiero unirlas a la mitad, aquí al centro, pero entonces no quiero seleccionados estos vértices de acá. Los voy a deseleccionar
con cualquiera de los métodos que sabemos para deseleccionar todos estos vértices y me quedo seleccionado solo con estos de la mitad. A continuación, G para mover y X para decir que los voy a mover en el eje X y los voy a pegar en la mitad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que por ahora puedo pasarlos de la mitad y puedo llevarlos hasta el otro lado, y aunque esto en apariencia se vería bien en modo objeto, probablemente se vea más o menos decente, voy a tener una región aquí en el centro en donde hay unas caras superpuestas y no queremos eso, eso es mala topología. Entonces voy a moverlas otra vez hacia afuera, en la X voy a moverlas un poquito hacia afuera y voy a prender esta opción que se llama clipping para que veamos qué hace. Entonces clipping lo que hace es que los vértices que yo mueva y lleve hasta la mitad, voy a moverlos nuevamente, G para mover, X para que sea en el eje X, solamente me los deja llegar hasta la mitad y ya no pasan más de ahí. Y lo mismo si yo quisiera moverlos hacia el otro lado, ya están pegados, ya no los puedo despegar de ahí. Si los quisiera despegar tendría que apagar otra vez esta opción clipping y ahí sí despegarlos, pero en este caso lo que quiero es justamente eso, que se peguen en la mitad. De esa manera ya tengo ahí como construida la ventanita. Si está muy ancha, entonces es cuestión de seleccionar estos vértices de acá, G para mover, X para moverlos en la X y vamos a cerrarlos un poquito. Y es posible que me quiera deshacer de estas dos primeras tablitas, entonces voy a seleccionarlas con el mismo método de ahorita. L para seleccionar todo lo que esté conectado a este vértice, L para seleccionar todo lo que esté conectado a este vértice y las voy a borrar. De ese modo ya tengo también la pared. Me falta modelar el marquito de la ventana. Voy a guardar cambios antes de continuar. Para modelar la ventanita lo que voy a hacer es nuevamente salgo de modo edición y en modo objeto voy a agregar voy a hacerlo a partir de un plano. Me agrega este plano. En modo edición voy a rotar ese plano 90 grados. Voy a ver mi escena desde la vista frontal. Voy a escalar ese plano para hacerlo coincidir con esa ventanita que hice previamente. Básicamente estoy escalando y moviendo en el eje Z. Enlace G y Z para moverlo un poquito más abajo. S y Z para escalarlo un poquito más pequeño, es lo que estoy haciendo en este momento. Y voy a moverlo, no importa que el origen de este objeto esté acá, lo voy a mover en modo edición, G para mover y lo voy a poner aquí sobre la ventana, que sobrepase un poquito la ventana. Voy a guardar este panel del lado que no lo necesito. Que sobrepase un poquito la ventana, que abarque un poquito el agujero de la ventana. Y lo siguiente que voy a hacer es extruirlo para crear la parte del frente de la ventana. Luego voy a hacer lo mismo que hice hace un momento, voy a extruir. Miren que aquí hay una herramienta nueva, vamos a introducir una herramienta nueva. Si yo quisiera hacer geometría como hacia adentro de esta cara, entonces podría E para extruir y S para escalar y hacer algo como esto. Pero en cambio de eso voy a deshacerlo y voy a utilizar una herramienta nueva que es hacer un inset. Esa herramienta está aquí, Inset Faces, pero lo voy a utilizar con el shortcut y es la letra I. Entonces inset es hacer eso justamente, una extrusión hacia adentro. Voy a hacer una extrusión hacia adentro, hacer un inset, luego nuevamente voy a extruir con la letra E, pero ahora voy a extruir hacia atrás. Y esa carita que tengo ahí la voy a borrar. De esa manera queda hecha la ventana. Veámoslo en modo edición. Y con el mismo objeto de esa ventana, es decir, dentro del mismo objeto, acá en modo edición de ese objeto voy a agregar otro cubo y con ese cubo voy a hacer la pieza de madera que puede ir acá como sosteniendo o uniendo más bien la pared con el piso y otra piecita aquí en la parte de arriba. Entonces voy a agregar un cubo, voy a escalarlo, de una vez en vista lateral voy a posicionarlo donde quiero que vaya,
Voy a escalarlo más pequeñito, digamos que este es el tamaño que yo quiero. Y ahora voy a escalarlo. S para escalar y en la X para hacerlo del tamaño de tanto del techo como de la pared. Aquí haciendo mucho zoom voy a hacer otra vez la operación de escalado. S para escalar en la X y voy a hacer que coincida en la longitud con el piso y con la pared. Y esta misma piecita en vista lateral la voy a duplicar. Shift D para duplicar, Z para moverlo exactamente hacia arriba y la voy a poner aquí arriba. Yo estoy pensando este diorama para verlo desde este punto de vista, no me interesa tanto cómo se vea desde atrás. Si quisiera tener una vista mejor desde la parte de atrás, entonces tendría que completar estas tablitas a las que les borré una cara desde el principio, hacer también que la ventana se vea bien por este lado, pero en este caso quiero que se vea bien solamente desde el punto de vista del interior del barco. Lo último que me queda por modelar son las balas del cañón. Esa es la opción más fácil porque solamente es agregar un objeto de estos que se llama esfera V. Aquí en los segmentos 32 es demasiado. Esto es una escena low poly. Voy a poner un número más decente como 16 para que de todas maneras se vea un poquito redondo. Y en el número de anillos voy a poner la mitad, es decir, 8. Ya después de que tengo esa esferita, entro a modo edición, la escalo, pues calculo que sea una esfera que cupiera dentro del cañón más o menos, y voy a mover la esfera verticalmente, es decir, en el eje Z, para que el origen coincida con la parte de abajo. De esta manera me parece que es más fácil manipular este objeto, y yo no quiero, pues, no estoy pensando en que ese objeto vaya a estar animado, en que ruede, entonces no me interesa mucho que el origen no esté en el centro. En modo objeto voy a posicionar esa esferita, digamos por acá, y la voy a duplicar en modo objeto. Entonces Shift D para duplicar, voy a mover la réplica un poquito al lado, voy a seleccionar las dos esferas, Shift D para duplicar, y las voy a mover un poquito hacia abajo, que se toquen apenas un poquito. Probablemente estas también deberían estarse tocando un poquito con las del lado, para poder duplicar una quinta esfera, una quinta bala, y ponerla aquí en el medio de las otras. Yo creo que esto se ve bastante bien. Vamos a verlo aquí en el layout en el workspace de layout. Más bien voy a seleccionar todas estas esferas, clic derecho, y le voy a decir Shade Smooth. Y con esto concluiría la parte de modelado. El diorama que yo hice, como primer ejemplo, pues las proporciones son muy diferentes. Este cañón es más grande, se ve más robusto, y es sobre todo más grande con relación al piso y a la pared. En este que acabé de hacer, las proporciones son diferentes, pero es cuestión como de ajustar los elementos individualmente para la preferencia que uno tenga, para la idea que uno tenga en la cabeza. Por ahora los voy a dejar así. Lo que sí voy a hacer es seleccionar las ruedas, la base y el cañón, y los voy a mover un poco para que queden más cerca de la ventanita. Entonces G para mover en la Y, y voy a ponerlo aquí más cerca de la ventanita. En la ventanita me faltó al parecer borrar una cara. Voy a hacerlo en este momento. Esta cara de atrás me faltó borrarla. Eso, ahora sí tengo la apertura ahí. Y con esto concluimos ahora sí la parte de modelado. Voy a guardar cambios y continúo con los materiales. De esta manera concluye el octavo video de la serie de primeros pasos con Blender 2.8 y el tercer video que dedicamos al proyecto del diorama. Solo nos resta un video en el que vamos a poner unos materiales para esos elementos que modelamos, y vamos a configurar algunas luces para que ese diorama luzca mejor. Como siempre, muchas gracias por ver los videos y espero tus comentarios. Chao.